Bueno, pues aquí estamos. Bueno, en lo que lo compartes, pues vamos saludando a los que se estén conectando a este video en vivo de la página de Muertos al Pecado. Y pues bueno, el día de hoy tenemos a J.R. González, administrador de la página Metodismo Pentecostal. Ahora sí que cambio de nombre. No sé, creo que es el séptimo. Es el cambio de identidad. Cambio de identidad. Cambio tras cambio. Pues bueno, un saludo a todos los que estén conectando. Aquí su amigo Iván Rubio juntamente con J.R. González. Y bueno, pues vamos a tratar un tema que pues estuvimos anunciando la semana pasada acerca de visiones diferentes, tanto de Lutero, Calvino y de Wesley. Me decía un amigo por ahí, algo nuevo, parece ser, algo novedoso. Bueno, aquí el punto es tratar este tema como una conversación, y con J.R. pues había leído un libro de uno de los exponentes pues más reconocidos acerca de los temas de la historia de la iglesia, que es Justo L. González. Y bueno, Jesús, pues igual, ¿qué te parece si saludas a los que están aquí presentes? Bueno, yo creo que primeramente un saludo a toda la gente. Dios les bendiga. Digo, siendo una página cristiana, lo Claro pasen que el Señor. yo les Que parezca, ¿eh? vamos a hacer si es una página cristiana, si no se han dado cuenta, es una página de cristianos, y que Dios les bendiga. Pues bueno, esperamos obviamente hablar temas teológicos con la finalidad de conocer y pues bueno, también charlar de esto que pues nos apasiona, ¿verdad, Jesús? Así es. Por algo estudiamos, y sobre todo la ética, la moral cristiana y todo lo que le rodea. Pues bueno, queremos hablar acerca de estos exponentes, Jesús. Ahora sí que gracias por aceptar ahí la invitación a este café teológico y pues comenzar a platicar contigo referente a este tema, ¿no? ¿Por qué me pareció interesante? Pues yo Ajá, dime. creo que nada más como a abundar un poquito, pues siempre vamos a hablar un poquito de lo mismo en cierta manera, porque pues es la historia de la iglesia, ni modo que, por ejemplo, como protestantes es imposible no hablar de Calvino, no hablar de Wesley, no, no hablar de Sí, Lutero, ¿verdad? O sí, sea, sí, sí. No, y pues yo entiendo la visión, a lo mejor esta persona me lo dijo de broma, de hecho, saludos a Charlie, que fue él. Me lo comentó de broma, yo sé que me lo comentó de broma, pero fíjate que lo curioso es digamos, esa realidad, que son temas muy, muy conocidos, ¿no? Hablar de Lutero, hablar de Calvino y Wesley. Más que nada Wesley, al menos en el sector o los algoritmos, lo que me está mostrando a mí, pues casi Wesley no me muestra absolutamente nada. Es más de Martín Lutero o de Calvino de lo que nos muestra, pues ahora sí que la visión de ellos y sobre todo estos sectores doctrinales, ¿no? Que hay una problemática, Jesús, y a mí me parece interesante tocar eso. El aspecto de que a Lutero y Calvino se les ve como con un consenso doctrinal en todo, pero a mí sí me gustaría tocar como que las diferencias, ¿no? Aún en su contexto social, socioeconómico también, tanto de Calvino como de Lutero, que sí influenció pues para que cada uno tuviera una visión diferente de las cosas y cada quien tuviera una manera de hacer teología diferente, creo que estaba platicando contigo, así es. ¿verdad? O sea, ¿cómo podemos definirlo? Definir qué clase de teólogo es, porque tenemos un teólogo, porque tú me decías, bueno, hay diferencia entre un filósofo, un teólogo, hay algo que les caracteriza. ¿Cómo podemos llamar a alguien teólogo? ¿Cómo tú llamarías a alguien teólogo? Hablando por Lutero, ¿qué te parece si comenzamos con él? ¿Qué tienes que decir acerca de este máximo exponente de la historia de la Reforma? Bueno, yo como tal, yo considero que dentro de los tres, y yo soy metodista, mucha gente me conoce, soy metodista, no considero tanto a Wesley un teólogo y tampoco a Martín Lutero. O sea, como tal, un teólogo sistemático, como tal, no lo considero. De hecho, podemos ver que la mayoría de lo que hace Lutero son comentarios bíblicos, reseñas, algunos ensayos. De hecho, que podemos ver algunas respuestas, ya es que tenía unas respuestas con Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, entonces, pero no es como, creo yo, como Calvino, porque él no se llama
realmente no hace tanto una teología sistemática. Realmente Lutero, lo que hace es que responde según el tiempo que se va desarrollando. De hecho, podemos ver que sus comentarios en muchas cosas van cambiando, ¿verdad? De hecho, muchos hablan de tres Luteros, ¿verdad? Como que el Lutero del principio de la Reforma, el vital y el Lutero viejo. Y podemos ver que sus perspectivas doctrinales van cambiando conforme va teniendo la respuesta dentro del tiempo, ¿ah? De hecho, podemos ver un Martín Lutero que al principio dice, todos lean la Biblia, y luego de repente dice, no, solamente estos pueden leer la Biblia de manera correcta. Entonces, podemos ver que no es tanto que genera una teología sistemática. Al contrario, Calvino, que obviamente muchas veces se pueden contradecir en algunos puntos, él asienta su teología y sobre ella va trabajando Fíjate y la va que desarrollando. es como la capacidad que tuvo Calvino, ¿no? Igual que estamos tocando entre Calvino y Lutero. Eh, a mí me llama mucho la atención lo que ocurre después, que sería con Wesley. Igual me adelanto un poquito, pero ahorita me regreso. Acerca del pietismo. A mí me parece muy interesante la propuesta del pietismo. Es muy criticada esa propuesta, pero me parece muy interesante. Ahorita lo charlamos. Pero Lutero, Jesús, yo lo veo como un teólogo de la experiencia. Porque bueno, yo me quedé Así, pensando que ya bueno, ves que puede ser. tuvimos esa conversación vía telefónica, hablamos, oye, de qué, cómo podemos definir qué es un teólogo y qué no es un teólogo. Podemos tal vez definirlo de manera, no sé si tú conozcas algunas definiciones. Un teólogo intelectual, para mí, Calvino, no para mí, para la historia y para los libros de historia, Calvino fue un Eso teólogo te lo... intelectual. Y de Así hecho, me es. atrevo a decirlo que fue más filósofo, Sí, porque de hecho, utiliza categorías aristotélicas, ¿eh? En su libro Institución de la Religión Cristiana utiliza categorías aristotélicas, ¿eh? Calvino buscaba respuestas a todo. Por eso él trata de sistematizar todo. Aunque la institución de la religión cristiana es verdad que fue escrito en un lenguaje sencillo y fue escrita primero en latín y después fue escrita en el lenguaje de Calvino. Lo curioso aquí es que Calvino era realmente una persona en su contexto que curiosamente no hablaba de sus experiencias, Chuy. No hablaba De hecho, de lo que él... De hecho, si casi nadie estaba leyendo un libro de historia acerca de él y la experiencia de su conversión, la verdad, como lector, es muy insípida, es muy insípida, o sea, no hay experiencia. no, no es como Lutero que lee el capítulo de la fe y así como que siente que cae en la escalera al cielo, ¿verdad? Exactamente, o sea, tú lees la conversión de Lutero y wow, o sea, es impresionante, casi ves el cielo abrirse y a Cristo Jesús bajando, obviamente con reverencia lo digo, pero es lo que Lutero, cómo lo expresaba, porque Lutero era de esos exponentes elocuentes, de esos exponentes como tú lo dijiste hace mucho que hablamos de Lutero, ¿te acuerdas? Que era un exponente, pues, de los que hablan y de boca floja, como tú dijiste aquella vez. Él era encargado de una predicación bastante motivadora hasta cierto aspecto, porque Agustín fue quien inspiró a Lutero, y tanto Agustín como Lutero son considerados como teólogos de la experiencia. Y Así es. para mí, Jesús, ahí yo veo como una conexión con Wesley, con John De Wesley. hecho, de hecho, es interesante que, por ejemplo, Wesley, a pesar de ser un anglicano, recordemos que él viene de Inglaterra, el anglicanismo es como, bueno, es como una vía media entre algunos puntos, entre el catolicismo. Y él viaja a Estados Unidos, nomás para hacerlo un poquito, porque mucha gente no conoce la situación de Wesley. Él Sí, viaja a Estados Unidos y regresa decepcionado porque él tiene una experiencia muy traumática en donde él reconoce que no tiene fe. O sea, se sabe toda la Biblia. Recordemos que Wesley es un intelectual, también Wesley es un intelectual. Sabía sí, griego, sabía latín, o sea, el vato filosofía, estaba. Sí, no, el vato estaba. Pero reconocen un punto, ¿sabes qué? Él decía, mi fe, solamente era intelectual en cierta manera, si lo podemos parafrasear. Y cuando ve la fe de algunos moravos, que los moravos están influenciados por Martín Lutero, él reconoce que yo necesito esta fe. También es una conversión muy impactante en cierta manera lo de Wesley. sí, ¿por qué? Porque le influyó la calidad moral de los moravos, ¿no? Que son seguidores de Hus,
influenciados, aunque algo que no le gustó a Wesley, igual ahí estamos saltando de uno a otro, pero Wesley, algo lo que no le gustó fue tanto la quietud de los moravos. Esa quietud, sí tenían una vida, una calidad Eso de sí. vida, no le gustaba la quietud, pero curiosamente también lo que afectaba a los moravos era el hecho de la cuestión económica, eran personas que tenían dinero, y los moravos solían ser pues personas que no buscaban la evangelización, o sea, no buscaban la evangelización, cosa que John Wesley buscó. Pero volviendo a Lutero, Chuy, tenemos a un teólogo de la experiencia, tenemos a un teólogo, aún como yo Místico, mencioné, místico. místico, y a la gente no le Sí, gusta esa eso palabra. A la gente no le gusta esa palabra. Martín Lutero era un teólogo místico. O sea, ¿qué quieres decir con eso? Martín Lutero tiene muchas cosas que podemos considerar. Simplemente el hecho de ver la tradición, cómo la veía. Ahora, volviendo al punto de la mística, ¿quiénes eran los teólogos que estaban detrás de Martín Lutero? Porque es siempre John Eckhart. tenemos a este exponente que acabas de mencionar, tenemos a una Bernardo de Claraval, otro exponente Sí, que influencia Guillermo de Ockham, de alguna forma me parece que influenció también el pensamiento de Lutero, o otros exponentes que estuvieron detrás. Entonces, ¿en qué consiste la mística? La mística consiste hay una palabra que ellos utilizan mucho, los místicos, como Santa Teresa y todos estos místicos que son muy rechazados por el ala protestante, pero ella utiliza una palabra acerca del arrebatamiento, o de hecho la mística utiliza lo que es ser arrebatado, ser tomado por Dios. Es una palabra que ellos utilizan en latín, no recuerdo cómo se dice, pero ser tomados. Lutero tuvo sus experiencias místicas y él lo declara en uno de sus sermones, cómo él fue arrebatado, al tercer cielo, igual que Pablo, es lo que él argumenta en una de sus sermones. Entonces yo puedo ver ahí, Chuy, cómo Martín Lutero, aún en su forma de culto, porque el que yo pienso que trabajó más en cómo lograr una nueva iglesia o cómo lograr una iglesia, como algunos pregonan, de regreso a las fuentes, fue Calvino, porque Lutero realmente siguió con un sistema católico, un sistema De hecho, católico. el luteranismo se consideran como, es un catolicismo evangélico, si lo podemos llamar así de una manera un poquito más clara, ¿verdad? De hecho, Sí, nomás cambia, por ejemplo, no creen en la cuestión de la transubstanciación, bueno, obviamente la cuestión de la autoridad papal. Bueno, pero hablando en cierta manera, sustituyen al Papa, pero tienen a Lutero, que al final sí, de sí, cuentas se transforma como un Papa. sí. Históricamente rechazan a León X y ponen a Lutero en lugar de León X. Es lo Así que... es, tan sencillo como es. lo- Ahora, yo lo que sí quisiera hablar es que Lutero, en cierta manera, y obviamente recalcando ese punto, al hablar del tema místico, en la Edad Media no se veía tan mal. El detalle es que ni aún en el luteranismo la cuestión mística no se ve tan mal, obviamente entendida de una manera correcta. De hecho, por ejemplo, yo estaba leyendo un libro de Vladimir Ulowski, en el cual dice que toda la teología es mística. ¿Por qué es mística? Porque nos permite accesar al misterio de Dios. es que todos, o sea, todos tenemos una experiencia mística, ¿no? O sea, yo lo que yo estaba pensando hoy en la tarde, que íbamos a hablar de este tema. Todos los cristianos hemos tenido una experiencia mística, ¿no lo crees? De hecho, nomás como comentario, cuando dice Pablo que es arrebatado el tercer cielo, es una experiencia mística, ¿eh? Sí, sí, Ese es sí. un punto muy... O sea, no podemos decirlo de otra manera, ¿eh? O sea, es una experiencia mística. Y De hecho, obviamente, según la tradición, nomás como para terminar el punto, sí. muchos en la cuestión que tenían en Pablo de Tarso, se dice que ese tipo de judíos duraban sentados horas postrados buscando una experiencia mística acerca de Dios, ¿eh? Eso también es bastante interesante. Claro, eso me recuerda a un debate que tuviste por ahí en Facebook acerca de que si los judíos eran místicos o no. Oye, creo los judíos, claro, tienen Sí, sus aspectos de misticismo. Ahora, el mismo Señor Jesús, aunque algunos dicen, bueno, no, Jesús no se puede clasificar en la mística, bueno, creo que si la mística, si la definimos de una manera más clara, como tú dices, de hecho, la mística ya empieza a ser criticada con algo que también tuvo mucho que ver en el pensamiento teológico de la Reforma, que es el Renacimiento.
Entonces el Renacimiento empieza a rechazar todo lo milagroso Así y es. todo lo de la mística, todo lo ritual, el ritual ya no tiene poder, que para Lutero tenía mucha importancia el ritual. De hecho, la iglesia luterana sigue Así es. guardando muchos rituales. Por eso hay muchas diferencias, visiones encontradas. Tenemos un principio regulador de Juan Calvino con una liturgia tradicional de Martín Lutero. Eso no compagina, no embona, no embona para nada. Es lo que la mayoría de personas cristianos desconocen cuando ponen a Calvino y a Lutero juntos como si realmente estuvieran de acuerdo en todos los principios. Y algo que Lutero guarda es la tradición. Ahora, decía un teólogo también que Martín Lutero él seguía guardando muchos aspectos de mística, aunque sí rechaza los excesos de la mística. Él rechaza la escolástica, rechaza la filosofía, como ya hemos hablado, rechaza la razón como cochina, como sucia, como inútil, útil para las cosas del mundo, pero no para Dios. Y Lutero lleva eso, pero la mística curiosamente no la rechaza todo. Tiene aspectos de contemplación, que tanto lo podemos ver Así en la es. iglesia ortodoxa como en la iglesia católica romana. Contemplación, ¿qué es toda la contemplación, Chuy? Pues yo creo que tú lo sabes bien porque has leído varios libros de la iglesia ortodoxa, es estar en contemplación, en silencio, De hecho, nomás, o sea, para hacer un poquito más, hay que más se claro. congeló un poquito la imagen. Ok, parece que ya volvió. Parece que ya volvió y sigues. Así es. De hecho, es bastante interesante. eh, sí, ya. Nomás quisiera tomar en cuenta, y a lo mejor nomás como punto, Ujú. el otro está ahí, estamos en unos comentarios acerca del puritanismo. Yo creo que ese alejamiento de la mística, yo creo que eso es lo que hace que el puritanismo norteamericano, porque sí quisiera hacer, sea tan pietista en cierta manera, como que buscan eliminar ese punto de contemplación o mística que tiene con ciertos métodos, que eso nos va a permitir ahorita introducirnos un poquito a la cuestión del metodismo, ¿eh? Eso va a ser bastante interesante en Claro, algunos sí, puntos. eso oye muy interesante. Ahora, solo volviendo un poquito a Lutero, Lutero, como tú bien comentas, Este, Lutero, como tal, es un teólogo de la experiencia, lo estamos definiendo, es un teólogo de la mística y es un teólogo reaccionario, porque al final de cuentas, mucho de la reforma es reacción a lo que le pasa a Lutero. Lutero en sí no tanto que propone algo, de hecho sus comentarios, las 95 tesis que la mayoría de los protestantes no han leído, no realmente no está abogando por una situación de una construcción de una nueva iglesia. La nueva iglesia luterana se dio por una reacción de la iglesia católica que los pulsa. Fíjate que Ahora, entre en los una. catecismos de Lutero se dieron así. ¿Tú ves a Lutero como político, brother? No, yo lo veo como alguien que se deja llevar por Sí, la de reacción. hecho, esa es la gran diferencia entre Lutero y Calvino, ¿eh? Calvino sí era político. O sea, Calvino sí, Calvino estaba inmerso de la Así es, no, de política. hecho, Calvino, Él estaba totalmente inmerso en no, y ella. aparte, no, y aparte, como te digo algo, y volviendo, es lo que quiero definir también. Lutero es un teólogo que reacciona y Calvino sí es un teólogo que propone. Eso es algo que yo sí veo muy diferente. O sea, Calvino sí propone un sistema de gobierno y Lutero no, lo tiene que hacer a raíz de lo que le pasa. Él tiene que reaccionar, tiene que dar una respuesta. Te exigimos una respuesta ante el obispo de Roma. Y él por eso muchas de Así sus es. propuestas fueron muy arrebatadas. De hecho, a la nobleza, el escrito de la nobleza, me parece que es ese escrito, tiene otro por ahí, él tenía ciertos aspectos de reconciliación con el obispo de Roma. Se estaba queriendo reconciliar. Pero después Ujú. fue cuando ya empezó a llamarle anticristo por obviamente la presión política y aún por las cuestiones confesionales que él tenía. Pero Lutero, a la nobleza, como tú lo dijiste hace tiempo, como lo dijiste hace un momento, él propone el sacerdocio de todos los creyentes. Y se la creyeron, de tanto que surge un movimiento que se llama Anabaptista, y fueron bastante Así radicales, es. tomando en cuenta que cualquiera podía hacer esto, cualquiera podía hacer lo otro, y eso trajo pues trajo herejías y trajo desorden eclesiástico, es la verdad.
derrumbó la organización. Y ese es un problema. Cuando una organización se derrumba, hay problemas. Ve muchas de nuestras iglesias evangélicas, no son organizaciones sólidas. Y eso trae muchos problemas a la cuestión espiritual, quieras o no. Pero volviendo al punto de Lutero, después se retracta y dice, no, no podemos, no podemos decirlo clero, pero hay una jerarquía episcopal, porque estamos hablando de un gobierno episcopal, y hay una jerarquía, y los nobles, los fuertes, los poderosos, los príncipes tienen la potestad. Están los dos reinos, que es parte de su teología, ¿no? Los dos reinos, la espada y la iglesia. Y Así es. y esa es una de las teologías de Martín Lutero, cosa que Calvino tiene vestigios muy diferentes en cuanto a la forma de gobierno, ¿no? Ahora, es interesante que, como estamos comentando, Lutero es un teólogo que reacciona y muchas veces se retracta, como que va puliendo, o va, como que va descubriendo él su camino, o sea, él va descubriendo su camino en el cual va reaccionando en cierta manera, como en algunos puntos, y me llama mucho la atención de algo de Lutero, es que dice, habla de la Iglesia Católica como el anticristo, ¿eh? Y luego, después de tener la discusión con Suilio, habla de que prefiere tomar el sacramento con un católico que con Suilio. Es bastante interesante eso. Sí, está muy fuerte. Como que va, en cierta manera, va descubriendo él su teología, no la propone, sino que la va descubriendo. Y yo escuché de un luterano que decía, tenemos más en común con Roma que con muchas iglesias evangélicas de hoy. No, de hecho, sí. Y eso es muy, muy duro, para los que levantan a Lutero y todo eso, pues deberían considerar el contexto de tal predicador o de tal exponente. Lutero era un hombre, como decían ahí, bueno, la mística, el humanismo también influencia en Lutero, pero en quien más influenció el humanismo y quien más influenció el radicalismo de quitar más los aspectos de la iglesia y de la tradición, porque vuelvo a mencionar, Lutero amaba la tradición. Lutero no menospreció la tradición, lo que no menosprecia la tradición patrística, menosprecia la tradición medieval y para él era algo nuevo. De hecho, las doctrinas del purgatorio, las doctrinas de los concilios medievales, para Lutero eran, también la transubstanciación fue cuando se decreta en un concilio, que es uno de los concilios lateranenses. Para Lutero era novedoso, era como si nosotros hace poco hubiera pasado, no sé, el Concilio Vaticano II, era bastante nuevo para Lutero. Entonces, esa tradición de los concilios del medievo la rechaza Lutero, pero no rechaza los aspectos litúrgicos de la iglesia de los primeros siglos, que como habíamos platicado, Chuy, la predicación expositiva no era algo de la tradición patrística. La tradición patrística se enfocaba más en el sacramento, en el sacramento de la comunión. De hecho, adelante. De hecho, yo tengo un libro de Bach, creo que tengo más libros católicos. Y tengo un libro que se llama Teología de los Sacramentos. Y vieras qué riqueza tiene entender ya el sacramento entre la historia de la iglesia. Realmente, hasta los últimos siglos es cuando realmente se le da una importancia al sermón, pero realmente no la tenía, ¿eh? O sea, realmente toda la cuestión de la adoración a Dios era en la cuestión de los sacramentos. Y todo tenía un simbolismo. Ahora, algo que la mística de Oriente, ya yéndonos a la mística no cristiana, como budista, etcétera, ¿no? Curiosamente, ellos tienen mucho el sentido del cuerpo, o sea, aprender por el cuerpo, aprender por los movimientos. Así es. Bueno, la iglesia oriental y aún occidental sí tenía ciertos influjos de ese pensamiento en algunos aspectos, porque la liturgia, tanto de la patrística, era más corporal, el persignarse, la comunión, el arrodillarse, el estar de pie, el estar sentado, todo eso era simbólico y enseñaba realmente a la iglesia.
Aunque muchos dicen, no, es que eso no tiene sentido. No, tenía su sentido en ese entonces, porque esa gente pensaba muy diferente a lo que pasó con la modernidad, con el Renacimiento. Y eso, para mí, en mi opinión, igual corrígeme si estoy equivocado, Calvino se influenció demasiado de ello. Él quiso algo más. Ahora, ¿que daba importancia a los sacramentos? Definitivamente. Pero su manera de culto, su manera de adoración, el quitar las imágenes, aunque él no fue tan radical como Zwinglio sí, sí destruía imágenes, Calvino guardaba ciertos símbolos, pero no, sí, sí tiene un escrito donde él decía que estaba prohibido hacer una imagen de Dios, ¿no? Lutero no. Yo Lutero no. creo que, no, lo que pasa es que a final de cuentas creo que eh, aún las iglesias calvinistas, en cierta manera, eh, ya son iglesias, toda la iglesia lo que se le llama reformada, realmente no rechazan nada de ese catolicismo. Es que yo creo que ese es el punto que quisiera un poquito tocar. Tal Todo, vez podemos definir los dos, por ejemplo, porque así lo hay calvinismos, calvinismo puritano versus calvinismo de la Reforma. ¿Qué te así parece es. si lo dividimos así? Yo creo ¿Y, que sería lo más sano. y tú cómo podrías definir uno como otro? ¿Cuál sería tu Yo, definición tanto de uno como Yo otro? creo que el calvinismo reformado o de la reforma es un calvinismo que todavía tiene ciertos aspectos del catolicismo, o sea, no rechazan las cuestiones de las tradiciones. De hecho, tienen un calendario litúrgico, tienen muchas situaciones. Ahora, el calvinismo puritano es el que dice, ¿sabes qué? No celebres Navidad, solamente el domingo es el Día del Señor, la salmodía, todos esos aspectos que conocemos que a veces nos los han vendido como si fuera la tradición de los Te diré calvinistas. que Calvino sí tenía ciertos rasgos, pero yo pienso que los puritanos lo llevaron al extremo. Ese es mi pensamiento como lector, como simple lector. Ah, Creo no, que es como el calvinismo. Yo siempre hablo de calvinismo de Calvino y el calvinismo de los calvinistas. O sea, es que también eso también tendría que ser, que es pues, diferente manera la percepción, ¿eh? hay más, ¿no? O sea, el calvinismo de Calvino, el calvinismo de los discípulos de Calvino, que viene siendo el dogmatismo, que eso da origen al pietismo. Y bueno, y de ahí De salen los, Besa y todo eso. ajá, y de ahí salen los puritanos de ese movimiento, y con distintas formas de percepción del culto. Y la gente confunde la gimnasia con la magnesia y piensan que siempre fue lo mismo. Ese yo creo que es uno de los Así es. problemas dentro de cómo entender. De hecho, justo L. González lo dice en su libro de la historia del pensamiento cristiano. Hay que leer a Calvino fuera de los demás. Hay que ir Así con es. él. De hecho, yo también Hay estoy. que ir con él. Y eso me parece muy interesante, ¿no? De hecho, nomás te voy a decir algo. Obviamente estamos preparando el tema para llegar a Wesley. Wesley no estaba en contra de Calvino, ¿eh? En muchos puntos lo declara un gran teólogo. Estaba en contra del calvinismo, o sea, de los discípulos de Calvino. Ese Pues es el punto en el cual choca Wesley, ¿eh? eso es lo que da el origen a Wesley. O sea, empieza con este personaje, no sé si lo conozcas, Jacob Spener. Jacob Spener Uh-huh. es el que es un teólogo alemán en quien se origina el pietismo. Pero la crítica de Jacob o de Jacobo Spener era de, como, bueno, oye, ¿cómo es posible que seamos dogmáticos, que tengamos la teología más impresionante de todos los siglos de la iglesia y no seamos capaces de tener una experiencia y amor por Dios y por el prójimo? Y es cuando empieza a surgir el pietismo. El pietismo trata de equilibrar la experiencia con la teología dogmática. Y, Uh-huh. y este teólogo influencia a John Wesley. John Wesley, este John Spener, teólogo alemán, juntamente con los moravos, que también los moravos tienen influencia de Jacob Spener, y sale esto del equilibrio, precisamente que es una crítica al anglicanismo, al puritanismo y al dogmatismo, y obviamente a la iglesia luterana que también había caído en un dogmatismo, ¿no? Y eso surge un teólogo de la Ahora, experiencia, John Wesley. bueno, después, ahorita que toquemos a John Wesley, vamos a ver que también Wesley da unos giros, porque también Wesley al principio, de hecho, lo que se le llama los movimientos que tienen, de hecho por eso le llaman metodismo, porque eran muy metódicos. Al principio sí abraza mucho la cuestión del pietismo,
pero también en cierta manera lo abandona. También Wesley tiene sus etapas, ¿eh? No creas que, al igual que Lutero, de hecho yo lo considero a Wesley también un teólogo un más parecido a Lutero, va cambiando también algunas posiciones que tiene. De hecho, bueno, el calvinismo para este Wesley, igual si quieres comentar algo de Calvino, pues regresamos, pero algo que me llamó la atención y es algo que mucha gente utiliza, tú ves, en la cuestión de argumentar en los debates de Facebook y aún entre hermanos de la iglesia, no, es que los arminianos, caso de Wesley, que viene siendo, aunque él no quería ser visto como arminiano por el miedo a ser condenado como pelagiano, él decía, yo creo en la predestinación determinada de Dios en las cosas de la vida, o sea, como de manera, digamos, como un plan, por ejemplo, la muerte de Cristo, porque muchos argumentan en contra del arminianismo y dicen, no, entonces se le puede escapar a Dios las cosas de la mano, y si él planeó la salvación, pero pues igual no hubiera sucedido porque Dios no es un Dios que está en control, o sea, tratan de demeritar la soberanía de Dios. O hacer un hombre de paja de lo que creían estos exponentes arminianos. Pero Wesley, al menos lo que expone Justo L. González, es de que creía que ciertos eventos eran determinados por Dios y pasaban porque pasaban, pero no en la salvación. Esa es la diferencia de John Wesley, pero no en la salvación. Es lo que él creía. Bueno, Wesley es un teólogo muy complejo porque bebe de muchas fuentes, ¿verdad? De hecho, una está hablando aquí con el buen John Paul, y decíamos que no lo consideramos tan protestantes porque mucha de su teología, a pesar de haberla tomado de Jacobo Arminio, está muy basada también en la cuestión de la patrística. Al contrario a veces de Calvino, de Lutero, que están muy influenciados por San Agustín. Y de hecho Wesley hace una investigación y casi toma toda la teología que estaba antes de San Agustín. Por eso de ahí podemos ver cómo Wesley tiene una teología, y aunque, a ver si a mí me van a tachar, es muy sinergista. De hecho, es muy sinergista, o sea, en algunos puntos Wesley. Y obviamente, por ejemplo, podemos ver que Jacobo Arminio era un teólogo reformado, o sea, sí tenía, lo único que cambiaba, nomás para hacer un poquito de aclaración, es que él quería cambiar que la salvación, en vez de ser decretiva, sea cristológica. Esos son los grandes puntos en los cuales chocan el arminianismo y el calvinismo en sí. Los dos creen en la predeterminación, pero uno es, la salvación está en el decreto y la otra está en la cristología. Eso me huele a falacia. No. De hecho, no, hablando bien, o sea, por ejemplo, Jacobo Arminio, si tú lo estudias, tú que lo has leído, yo opinaría, por la cuestión es que, oye, como es cristológica, y de hecho, bueno, los arminianos van a decir, van a aplaudir, ¿no? Pero bueno, o sea, yo así lo veo. Yo lo veo, puedo estar equivocado, yo lo veo de que sí, tanto a Arminio como el calvinismo, como el arminianismo, como Arminio, veían que los decretos eran diferentes, o sea, sí eran decretos, pero son decretos diferentes, o sea, no tanto digamos, de una fuerza que haga que se cumplan, sino que Dios permisivo en algunos decretos permisivos. Entonces yo puedo creer que tanto uno como el otro va a decir, es que es cristológica una como la otra, pero el punto es eso, ¿no? O sea, el punto es de que los decretos Jacobo Arminio los propone de manera diferente, como lo habíamos visto por ahí en Haciendo Justicia, Jacobo Arminio, ¿no? Bueno, al menos es lo que igual corrígeme si estoy equivocado, pero él decía que el problema que él veía en la proposición de Teodoro Beza era de que invertía los roles, es decir, decreto para que creas y la salvación, o sea, pero y dice, esto invierte lo que el Evangelio dice, cree para que sea salvo, o sea, la creencia primeramente y luego la salvación. Y otros preconan la salvación. Es el orden, más que nada, también. Bueno, pero eso es en Jacobo Arminio. Así es. Eso cambia, en John Wesley cambia un poquito diferente. ¿Qué dice Wesley sobre ello? Wesley, por ejemplo, tú cuando lees a Jacobo Arminio, en algunos puntos, por ejemplo, vamos a verlo así, cambia muchísimo porque Wesley tiene una teología de la gracia completamente diferente, tiene
Lo que sí tiene el arminianismo es que toma la cuestión de la gracia previniente, pero Wesley la separa en otras 4 gracias, o en otras 3 gracias, que es la gracia convincente, la gracia justificante y la gracia santificante. Entonces lo toman diferentes proposiciones. Ahora, no vamos a ponerlo un poquito ahí, un poquito más profundo, pero en cierta manera, todo ese tipo de situaciones dan porque Wesley bebe de muchas fuentes, ¿da? Bebe del anglicanismo, bebe de Jacobo Arminio, bebe de la cuestión de la patrística, o sea, por ejemplo, nosotros como metodistas creemos que todos los hombres, todos tienen acceso a la salvación. O sea, todos, o sea, no podemos decir, ahora nada más para terminar la idea. O sea, todos, yo sé que también los calvinistas y todo eso, nada más que quiero que cambiarlo en el punto. Claro. Pero también asimismo, creemos que todos los hombres, cuando toman la cuestión de la gracia, también la pueden desechar. Por ejemplo, en el calvinismo, pues, ¿qué dirían? No, pues a lo mejor nunca fue salvo. Exactamente. Generalmente, no, en el metodismo sí podemos creer, pues, tuvo a Cristo y lo desechó. Y eso es donde está la gran controversia, ¿no? Entre estos sistemas. Ahora, por ejemplo, Wesley, por el miedo a ser, no miedo, o más bien su propia defensa como ser humano que defiende su postura como cristiano, él argumentaba que había una gracia para todo el mundo para no ser acusado como pelagiano. Él enfatiza el punto de la gracia, y es algo Okay. que el Concilio de Orange también lo hizo. O sea, el Concilio de Orange, al no creer las proposiciones de San Agustín al 100%, enfatiza de que hay una gracia, la cual, sí, claro que sí, el hombre por esa gracia es motivado a creer, ¿verdad? Pero no hay ese orden de ordus salutis que es establecido por Calvino, no está en muchos aspectos de la patrística. Ahora, si tú lo lees de manera sesgada, pues vas a encontrar algo, ¿verdad? Pero no estaba eso, no estaba eso. Entonces, en el caso de Wesley, al tratar esto de la gracia previniente como algo que todos los seres humanos tienen esta gracia o pueden recibir esta gracia, y el punto de él, pues era lo que tú acabas de decir, o sea, ese rechazo a la gracia. Cosa que Ahora, Calvino, ¿sí? nomás como comentario, sí es cierto lo que dice aquí el buen Rafael Stringer, ciertamente Wesley ve como que la muerte de Cristo, fíjense, es un punto bien difícil para algunos, la muerte de Cristo permite que el hombre tenga conciencia del pecado. Según el wesleyanismo enseña, entonces es de que Cristo muere en la cruz y da esta Y gracia eso, a todos los seres o humanos sea, después de él. se les permite a los hombres que tengan conciencia del pecado, y por lo cual también permite que el hombre pueda aceptar a Jesucristo. Es una cuestión. Ese sería el punto. O sea, el punto aquí de la argumentación y de lo que estamos dialogando tú y yo, Chuy, es de que Wesley creía en esta gracia. O sea, él enfatiza una gracia en medio de todo esto para obviamente no atribuir al hombre pues Así todo, es. todo, ¿verdad? O sea, claro que en cuestión desde la procedencia de la fe, de quién es la fe, a quién pertenece, quién la produce, Wesley se metió mucho en esos asuntos. Creo que Wesley, nomás, aquí es donde vamos a empezar un poquito a hablar más de Wesley. Wesley como tal no es un teólogo, yo lo considero, sí, o sea, sí es un teólogo porque habla de teología, al final de cuentas, pero Bueno, es más una... ya definimos como dos especies de teólogos, ¿no? El teólogo de la experiencia, que habla conforme a lo que va viendo, y el teólogo sistemático, ¿no? Que va desarrollando respuestas, que fue el caso de Calvino. Ahora, Wesley, al final de cuentas, lo que va haciendo es que, de hecho, le preguntan, ¿y tú qué crees a Wesley? ¿Y saben qué hace Wesley? Toma todos sus sermones y se los da a sus alumnos. O sea, nunca deja una teología sistemática. Que fue Entonces, el caso de... entonces, es bastante interesante que realmente es a partir de la cuestión, es a partir de la cuestión de sus discípulos que se va desarrollando una teología metodista o wesleyana.
Realmente Wesley no deja una teología como tal, porque Wesley, a final de cuentas, él toma el anglicanismo, porque el metodismo, nada más como punto, el metodismo no se quería separar del anglicanismo. De hecho, el metodismo tenía prohibido reunirse los domingos para que la gente que iba a los grupos de estudio asistiera el domingo a tomar los sacramentos en la iglesia anglicana. Podemos asemejarlo a una especie de célula. De hecho, yo estaba leyendo eso, que Wesley siempre dijo, somos anglicanos, siempre le dijo a la gente. Pero a mí se me revelan como ese tipo de células en el contexto de hoy, brother, que hacen, hacen sus reuniones. No, es que nos estamos juntando a orar y terminan haciendo otra iglesia. Así se me revela. Así se me revela el caso de John Wesley, que él no quería eso, obviamente. Es como Lutero, no quería separación de la iglesia católica. Aún Calvino en sus inicios no quería, él luchaba juntamente con sus maestros, que fueron los que empezaron a abrazar principios del humanismo y de la idea de la justificación por sola fe de Lutero. Ellos querían reformar internamente, pero cuando vieron que no pudieron hacer nada, fue cuando empezaron a procesar cómo haremos una nueva iglesia o cómo haremos la verdadera continuidad de la iglesia católica, que es lo que ellos creían. Entonces John Wesley, sus seguidores, que siempre los seguidores son los que meten la pata, pues crean esta denominación, tanto como los seguidores de Calvino, los seguidores de Lutero, siempre hay quien comete el error. Y se me hizo bien curioso, pues, porque se me reveló eso, ese tipo de, bueno, vamos a hacer un estudio bíblico aquí, pastor, vamos a hacer un estudio, y resulta que al rato se van y hacen su propia denominación, ¿no? Ahora, en cierta manera, Wesley fue obligado ¿cómo se llama? A hacer una separación del metodismo, porque a partir de la cuestión de la guerra de independencia, la iglesia de Inglaterra y la iglesia de Estados Unidos se separan. Uh-huh. Y para Wesley era sumamente importante que la gente tomara los sacramentos. Eso es un punto también interesante, O sea, y ahí es donde me da tristeza, bro. O sea, la gente tenía que tomar el sacramento. Porque hubo un sector dentro del metodismo, que de hecho, como las iglesias libres, que toma los sacramentos y se ve obligado. Sí. ¿Qué se cortó? Síguele. Entonces se ve obligado a ordenar a pastores para que puedan dar los sacramentos en Estados Unidos. Y eso es lo que genera que el metodismo se separe del anglicanismo. Exactamente, porque Wesley les pedía a la iglesia anglicana, mándenme gente. No, negativas, ¿no? Y eso vio obligado a Wesley, como tú dices, a colocar pastores americanos, gringos, que vienen de Inglaterra, laicos. Empieza a los laicos a nombrar los obispos o encargados, ¿no? Y fíjate que ahí es donde me da un poco de tristeza, porque ahí es donde se empieza a perder el sentido litúrgico de John Wesley. No en todos, claro, siempre hay quien regresa a las fuentes de su tradición, pero se empezaron a hacer muchas iglesias como las iglesias libres, que daban poco énfasis a los sacramentos. Ahí es donde el sacramento una vez al año y cosas así, ¿no? Cosa que aún también me parece curioso, volviendo a Calvino para mencionar algo, de cómo muchos tratan de enfatizar que cada domingo es la cena del Señor, y Calvino, mis amados amigos, lo celebraba una vez al mes, según libros de historia, yo no. Entonces, son cosas que cuando uno estudia historia, ¿no? Decía Job en el café teológico pasado, cuando uno estudia historia, que fue el caso de este exponente que tiene el libro de Fide Dei o algo así, se me olvidó su nombre, que está en inglés el libro. Él es estudiante de historia y ve los aspectos de la justificación a través de la historia, que no siempre fue la misma. Entonces, cuando alguien estudia historia, pues se vuelve un poco más honesto en ese aspecto. Pero volviendo a Wesley, Jesús. Ahora, nada más como comentario, Wesley se ve obligado obviamente, a generar sus propios ministros, y a generar toda una mística también dentro de la cuestión. Por ejemplo, me llama mucho la atención que obviamente en la conferencia anual, que eso es donde se reúne la iglesia metodista en Inglaterra, al encargado, ¿saben lo que le dan? Como si fuera así el nombramiento papal, le dejan la Biblia de Wesley.
y tiene que jugar encima de ella. Es bastante interesante ese tipo de situaciones. No, están interesantes porque son la tradición de cada iglesia y eso pues, es interesante ver, ¿verdad? De todas sus fuentes. Entonces, al final de cuentas también va generando su propia liturgia. Ahora, si tú lees a Wesley, Wesley es un teólogo bastante litúrgico, ¿eh? O sea, también es bastante, en muchas situaciones, muy, muy, muy interesante cómo él replantea, nada más como, ya es que muchas veces los pentecostales se llaman muchos mismos como descendientes de Wesley. Yo digo que en cierta manera son más influenciados por los bautistas generales, porque el metodismo sí cree en cierta manera, o Wesley crea en la cuestión espiritual de los sacramentos y que eran medios de gracia que ayudaban hasta que la gente se convirtiera al cristianismo. Sí, sí, sí. No era una cuestión memorial, sino que tenían poder. Sí, O sea, estabas participando con el cuerpo de Cristo. Ahora, es muy importante ver Espiritualmente. o mencionar, así como de manera breve, el Lutero, ¿no? Lutero, tanto Lutero como Calvino llegan a algo en el sentido del sacramento de la Cena del Señor, que es un misterio. ¿Cómo opera? Bueno, Así es. Calvino desarrolla de que es una presencia donde los elementos tienen un poder de gracia no por ellos mismos, sino por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo hace que Cristo esté presente, que cuando la persona come del pan y el vino, el Espíritu Santo, por medio de la fe, hace que por una gracia, pues se santifique más, pero no le da el poder a los elementos, aunque sí es importante porque en ese momento el Espíritu Santo actúa. Ese era el caso de Calvino, y lo ponían como un misterio. ¿Cómo ocurre? Un misterio. Eso es lo que dice Calvino. Lutero, él declara, no, yo rechazo la metafísica que están proponiendo estos concilios medievales, porque ellos dicen que el cuerpo y la sangre son literalmente, y el pan deja de ser pan y el vino vino, y eso es un error, como diría John Wycliffe, que hace que va en contra aún de la unión hipostática, porque eso anularía algunas de las naturalezas de Cristo. Decía, ¿cómo es posible que el pan se convierta en el pan, en el cuerpo, y deje de ser pan? Eso ni siquiera pasó en la encarnación, es lo que ellos declaran, claro está, es la posición de ellos. Pero ponen a Cristo con el pan, o sea, Cristo sí está en el pan, pero el pan sigue siendo pan, pero está en el pan. ¿Cómo ocurre? Un misterio. Y la iglesia ortodoxa nos ve de lejos, nomás yo creo que menea la cabeza, ¿no? Ellos sí, pues nosotros no declaramos que sea una transubstanciación y no nos metemos en los debates de la iglesia occidental que se ponen a pensar cómo ocurre este milagro. Nosotros creemos que el pan es Cristo y el vino es su sangre. O sea, el pan es su cuerpo y el vino es su sangre sin explicaciones. Esa es la diferencia mucho en la iglesia occidental, ¿no? Pero es interesante al menos conocer esos puntos. Sí, y en cierta manera, Wesley, al ser influenciado por el anglicanismo, pues tiene mucho de esas cuestiones de la interpretación de los sacramentos, ¿no? De hecho, la mayoría de los metodistas o los metodistas se practica el bautismo de infantes, ¿no? Es una manera de que la iglesia le dé bienvenida a los infantes para que estén dentro del pacto. Obviamente eso no los hace salvos, sino que los hace dentro del pacto, ¿no? Ahora, esto es bastante interesante porque en cierta manera nos habla de que Wesley respeta muchísimo la tradición, en cierta manera, y no se aleja de ella. También influenciado por la situación patrística. Otra vez volvemos al punto que estaba diciendo anteriormente. Ahora, los tres, algo que tienen en común, que dicen que se basaron en la patrística. Los tres, aún Lutero y Calvino. Pero, bueno, las evidencias creo que muestran un poco de vicisitudes, que Calvino llega a mencionar algunos errores de los padres. Por su contexto filosófico era necesario que hablaran de libre albedrío, y eso lo habla en su institución de la religión cristiana. Entonces, tachándolos de que pues, se equivocaron, ¿no? Fue su error. Que bueno, que cabe analizar. O sea, yo no estoy argumentando como análisis, porque en el mundo teológico, entre más estudias, más te confundes, ¿no? ¿No es cierto? Más trata, Ahora, más busca. es bastante interesante que hablando en cierta manera, yo lo veo en los escritos de Wesley,
casi no toma en cuenta a Agustín, ¿eh? Sí, yo lo noto muchísimo, Sí, que sí, no está la toman gran casi nada. diferencia. Tanto Calvino como Lutero es un movimiento, y los libros de historia lo dicen, agustiniano. Agustiniano. Y Wesley es totalmente, él toma y bebe mucho de las cuestiones de los padres del desierto, ¿eh? O sea, todo ese tipo de movimientos los toma mucho Wesley en cuenta. Cosa que a diferencia de los Que otros, obviamente, ¿verdad? Ahora que el anglicanismo, sí, pues, tenía todas sus bases, ¿no? Aún dentro, como estábamos hablando la otra vez, ellos tienen seminarios y tienen lugares de hecho, hasta los metodistas, me comentabas que tienen su monasterio, ¿no? su orden, sí, tiene su orden, la orden de San Lucas, Y con tiene los celibato, ¿eh? metodistas. Celibato, así que si alguno quiere entrar, pues adelante. No, pues Cosa que el si anglicanismo quiere, lo tiene también. de hecho, si quiere entrar en un, ¿cómo se llama? En un monasterio protestante, ¿ah? Digo, Sí. ahora sí, vale, que no hay excusas. Si les llama la atención la vida monástica, pero pues no se quieren ir a Roma, pues aquí hay uno metodista, ¿no? Por si alguno quiere, ¿no? Ah, Cosa que rechazan muchos movimientos, ¿no? Calvino, yo vuelvo a mencionar, él era un aristócrata, era alguien de dinero y alguien uh-huh. pensante, filosófico. Lutero, aunque los historiadores dicen, ya ves que Lefebvre da a entender que probablemente haya sido alguien con recursos económicos, aunque algunos dicen que no, para identificarlo con el pueblo. Pero sí, Lutero era más tosco. Claro que tenía un hombre con muchas habilidades, pero Calvino era un aristócrata, era alguien de recursos, filosófico, intelectual. Era alguien conocedor. Aparte, aparte, Calvino, su primera carrera, creo, aparte de la cuestión de la teología, él era abogado. Él era abogado, exactamente, él era abogado. Calvino. Y él lo dice, a él lo que le llamaba la atención era la filosofía y la política. Por eso te hacía la pregunta, oye, No, más. ¿tú crees que, o sea, si Calvino no hubiera estudiado política, no hubiera, y es algo que hermanos míos, amigos, los que están conectados en el vivo, consideren que había broncas políticas, eran asuntos políticos, considérenlo muy bien, porque eso les va a ayudar a equilibrar las declaraciones que cada uno dice, tanto Así es. Lutero como Calvino. No hubiera hecho su labor ginebrina, su reforma ginebrina, si él no hubiera sido político. Él era político, lo era. Y no es malo, o sea, no es malo, nomás para que usted entienda las habilidades y el contexto de este teólogo sistemático llamado Juan Calvino, que Ahora, aún... es bastante interesante y yo quisiera que también, para las cuestiones, hay un libro que se llama La teología como historia, bastante bueno, y habla de algunas situaciones y dice que no podemos separar la teología de la política, ¿eh? Eso es algo, aún en esta situación laica, es una posición teológica, ser laico. Pues esa es la diferencia con los anabaptistas, ¿no? Porque uno de los escritos de Calvino, aparte del primero que hizo, que no fue ni siquiera de teología, fue acerca de Séneca. Así Acerca es. de Séneca, no recuerdo el nombre, se me olvidó. Uh, bueno, este libro de Séneca, y después escribe una obra en contra de los anabaptistas, que eran antigobierno, antipolítica. Vuelvo a mencionar, Lutero era político, la teología no se puede separar de la política, ¿por qué? Nunca lo hizo, aún el imperio romano, todos los imperios que yo conozco, al menos que tú me digas uno, se basaron en aspectos teológicos para desarrollar su ética y su moral en la sociedad. Así es. Y Calvino pues Así es. fue tan duro Calvino, un joven de 27 años, imagínate, un joven de 27 años, que tiene autoridad, que se le dio autoridad para empezar a reformar la iglesia en Ginebra, empieza a gobernar y a dar leyes, decretos. Imagínate un joven de 27 años que a lo mejor tú veas, no digo que lo haya sido, que lo veas pedante, que lo veas soberbio, pues el pueblo se enojó. Y más que nada también se enojaron porque Calvino manda expulsar a las monjas de Ginebra. Manda expulsar a las monjas de Ginebra y la gente lloraba porque eran buenas monjas. Ayudaban a la sociedad, ayudaban a la gente de ahí. Y estas son realidades, yo no lo digo, lo dice un libro de historia que de hecho se llama Juan Calvino, el reformador de Ginebra, de Gorgio Tom, me parece. Bueno, ahorita veo el nombre. Este libro de este exponente
pues muestra eso. Pues Ginebra se enoja y que me lo expulsan por la severidad de Calvino, que realmente aprendió con el tiempo, pero nunca dejó de ser tan severo. Y de hecho, por algo la No, historia, algunos le conocen como dictador, aunque Justo L. González dice, bueno, fue un gran teólogo, eso no se lo quita, que haya sido un buen no, teólogo. no, no, fue un genio, o sea, en cierta manera, Claro. en cierta manera, hizo la base de toda la cuestión protestante en cierta manera. Sí, De hecho, Jacobo Arminio, o sea, ¿qué dice de Calvino? O sea, que sus escritos son excelentes, ¿no? sí, Entonces, escrito. Esto que acabo de comentar, igual lo digo, la fuente es Juan Calvino, el reformador de Ginebra, Giorgio Tourne. Giorgio Tourne, está un poco complicado ahí el nombre, pero es de Editorial Clie. Ahí viene esa información que acabo de dar, ¿verdad? Para que si alguno tiene duda, pues lo corrobore en ese libro. Pero sí, fue un gran teólogo, eso no se lo entonces quita. sí, yo creo que en cierta manera, ahora, en cierta manera, a mí me llama mucho la atención que, y como hemos comentado varias veces, o sea, la teología es hija de su tiempo, ¿ah? De su tiempo y de su situación social. Entonces, son tres teologías y esas tres teologías fueron hechas en el tiempo y por el tiempo en el cual se desarrollaron. Entonces, esto nos habla de que, por ejemplo, Wesley tiene una teología sumamente evangelística porque era la que necesitaba Inglaterra en ese tiempo. O sea, necesitaban un hombre que no fuera un intelectual, sino un hombre a pie y que hablara con sencillez de las palabras del Evangelio. Claro, Entonces, y a lo mejor en el tiempo de Calvino, necesitaban a lo mejor en ese tiempo de guerras, necesitaban un hombre que fuera duro y que generara leyes, ¿verdad? Al final de exactamente. cuentas, Ahí le diste el clavo. O sea, el contexto de Calvino era guerra religiosa y de Lutero. Era así es. guerra, ese es el solo contexto, guerra religiosa, muertes, asesinatos, levantamientos. Ese era el contexto. El contexto de John Wesley era más de paz, la gente quieta, no hacemos nada, el evangelio o la gran comisión solamente fue por los apóstoles, pero ahí nace evangelistas como John Wesley, George, ¿cómo se llama este hombre? Ya se me fue el nombre. Bueno, los exponentes, George Whitfield, perdón, George Whitfield Así, y Jonathan Edwards, que son exponentes que así. empiezan a ver la evangelización. Entonces, son teologías completamente diferentes porque tocan experiencias completamente diferentes, ¿verdad? Exacto. Yo creo que en cierta manera la institución de la religión cristiana, Calvino la hace porque necesitaba asentar su teología y su base desde una cuestión muy firme, ¿verdad? Y a lo mejor Lutero puede darse el lujo, como era un revolucionario, de contradecirse y decir en un libro una cosa y luego 10 libros después son otra. Entonces, pero eso no deja que también Lutero era muy duro, ¿ah? De hecho, hay un libro que se llama Contra los judíos, no me acuerdo si se llama así de Lutero, que es muy, muy duro. De hecho, influenció a Hitler, ¿eh? Nada más para que tengamos a él, qué es lo que hace algunas Sí, teologías. y también sus escritos contra los campesinos. O sea, sí es un contexto bien diferente, o sea, no era un contexto de paz, era un contexto donde un partido político tenía que reafirmarse, era un contexto de donde un partido político tenía que protegerse, era un contexto de donde un partido político tenía que estructurar su forma de vida, su ética, su sociedad, la teología, la institución de la religión cristiana. En el caso de Lutero, Lutero no lo hace, pero lo hacen sus seguidores, la confesión de Augsburgo, etcétera, etcétera. Era un contexto de batalla, era un contexto de problemas políticos. Yo sí he escuchado algunos exponentes que dicen, no, es que la reforma fue meramente teológica. No quiero irme al No, extremo, quiero irme al extremo, pero fue una reforma política, pero obviamente así traía es. sus implicaciones teológicas. Sí, obviamente, por ejemplo, como la otra vez platicamos de Lutero, Lutero en sí hace escritos, pero realmente es las personas de dinero las que apoyan a Lutero y lo hacen por la situación de querer liberarse de los impuestos que tenían que otorgarles a la Iglesia Católica. Exactamente. Eso también es una situación, o sea, como bien decía Marx en su cuestión del materialismo histórico, ahorita me van a decir marxista, pero, pero es una lectura muy, 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 muy
muy bien hecha en el sentido de que las estructuras y las superestructuras son las que van influenciando a la historia por medio de la cuestión dialéctica. En este caso, la economía y la sociedad van intercalándose y van generando los cambios, ¿verdad? Porque al final de cuentas, Lutero, sin el apoyo económico, hubiera sido solamente alguien que escribe, hubiera sido algo nada más que escribe, ¿verdad? Calvino también, sin el apoyo económico. Le hubiera pasado como a John Hus, le hubiera pasado como a Así es, nada más. Lo hubieran quemado y ya, o lo hubieran dejado ahí expulsado. Así, a final de cuentas, ¿verdad? No hubiera generado ese tipo de situaciones. Igual Juan Calvino, ¿verdad? ¿Cómo pudiera haber hecho todas esas cuestiones de reforma sin un apoyo económico, ¿verdad? De gente que ya no quería darle dinero a la Iglesia Católica, sino que tener autonomía monetaria. Sí, pues tenemos a Farel, ¿no? O sea, Farel, pues él quería organizar todo, pero no podía, no tenía el intelecto. Se fijan, Calvino, y Calvino dice que no, yo me quiero ir a estudiar a mi casa, tranquilo, relax, con mis libros y café, pero ahí es donde aparece Farel y le dice, si no lo haces, Dios te lo va a demandar. Lo amenazó y pues Calvino dijo, bueno, pues sí, te voy a ayudar, te voy a echar la mano, ¿no? Contextualizando. Entonces, es bastante interesante. Entonces, es bastante interesante que estas teologías encontradas, en cierta manera, también son teologías que, aunque nos parezcan diferentes, no lo son tanto. Al final de cuentas, son hombres que interpretan la Biblia desde experiencias completamente diferentes. Estaba leyendo un libro de Leonardo Boff que se llama Cristo el Libertador. Ajá. Él decía que no hay empresa más personal que escribir una vida de Jesucristo. Uh-huh. Y yo creo, al igual, entonces, no creo que hay no hay una manera más personal de transmitir la Biblia o de transmitir teología que expresarla. A final de cuentas, es parte del círculo hermenéutico, no te sales de él, interpretas a partir de las experiencias que te tocan y del tiempo en el cual te estás desarrollando. Está como la teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez. Y viven en un contexto de guerras latinoamericanas en el cual la pobreza está a la orden del día. Y él utiliza en ese tiempo a Jesucristo como un libertador social, ¿verdad? Entonces es una teología que se adapta a su tiempo. Lo mismo pasa con Calvino, con Lutero, con Wesley. Son teologías sumamente personales y que interpretan la Biblia a partir de las experiencias que ellos están viviendo. Claro, tú lo has dicho muy bien, o sea, de manera excelente. Calvino, Lutero y Wesley lo hicieron desde su experiencia. Aunque, y de hecho sí, como mencionaba, Calvino no escribió de su experiencia, pero las doctrinas sí fueron con base a su experiencia. Eso es muy diferente. Sí fue con base a su experiencia, al ver todo el desarrollo. De hecho, tanto, por ejemplo, Calvino, podemos ver cómo él acepta aún los pensamientos filosóficos que la institución de la religión cristiana tiene muchos comentarios relacionados con la filosofía y utiliza filósofos, que el Lutero no, porque Lutero rechazaba todo esto. Entonces, desde ahí también vemos un distintivo. Pero la realidad es que todos tomamos y adaptamos a nuestro contexto, a nuestra idea, y es algo que yo he visto, Jesús, que a mí me parece un error, que queremos tomar lo que dice el siglo XVI, las guerras, los rechazos. No había textos que tú eres hijo del diablo, los luteranos y calvinistas se quisieron acercar, pero no, se rechazaron mutuamente, no prosperó, hubo rechazo entre ellos, se condenaban mutuamente. ¿Por qué sacamos eso, ese contexto? Eso ya es de su contexto, no es el de nosotros. Nosotros vemos en muchas denominaciones que hay verdaderos cristianos en cada una de estas denominaciones, no es nuestro mismo contexto. No Así es completo. Calvino le dice a los credobautistas que son guiados por el diablo, que lo he mencionado como 1000 veces, con la finalidad de que las personas entiendan de que sí es un contexto bien diferente. Sí, y obviamente ahí tendríamos que tener siempre cuidado. Digo, esto es un poquito más personal, es como a veces yo le digo a la gente y que deberíamos tomarlo en cuenta. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, pensemos en la situación de las personas que nos rodean, porque tú le puedes decir, Jesucristo murió por ti, y la otra persona te puede decir,
y eso me da de comer. No, y me ha pasado, me ha pasado. Y esto arregla mi situación económica. No, tu ¿O condición de arregla el muerte. matrimonio? O sea, No, tu condición de muerte, de pecado, que es lo más importante. Sí, pero ya llevo 5 días sin comer. O sea, ¿cómo vas a ayudar a esta persona? O sea, sí, o sea, tu alma se salvó, pero tu cuerpo no me importa. Es muchas de las actitudes que tenemos nosotros como creyentes ante nuestro prójimo. Sí, te predico el evangelio, arrepiéntete, pero pues ahí tú arreglas tu situación económica, ahí tú arreglas tu situación matrimonial, ahí tú arreglas, yo no puedo hacer nada, que es verdad, a veces no podemos hacer nada, pero eso refleja un desinterés espantoso por parte de nosotros hacia nuestro prójimo, donde nos llenamos de pura teología, conocimiento y nada de sí, acción, cosa que Wesley, pues para mí me parece un gran ejemplo en eso, ¿no? sí, y obviamente yo quisiera que tomaran un poquito en cuenta que en esta sociedad en la cual tienen una epistemología totalmente ajena a cuestiones ontológicas o metafísicas, o sea, tú les hablas de Dios y la gente no le importa, es lo peor, ¿verdad? No, ya no lo odian, sino que lo ignoran. Entonces, aprendiendo un poquito ahí de lo que estamos ahí platicando, cuando hablemos de la cuestión teológica o del cristianismo, pensemos ¿qué le puede significar a la gente que Cristo haya muerto por sus pecados? Esa pregunta tendríamos que hacernos a nosotros siempre que veamos al pasado. Claro, fíjate que hay un proceso, igual ahorita nomás comento esto y leemos los comentarios, hay un proceso donde uno empieza a repetir muchas doctrinas y se vuelve frío, que pasa lo que la historia, el dogmatismo, que hace que nazca el pietismo, que es muy criticado el pietismo, pero para mí tiene una respuesta muy buena en muchas situaciones. Pero llegó un momento en que yo, en mi experiencia, llegué a ver a Jesús como un mero trámite legal, hermano. Un mero trámite legal. Sí, Jesús imputó su justicia, soy salvo, tengo sus méritos y listo. Y, y como que en mi mente, fue mi problema teológico. Puse a Cristo en los cielos como el resucitado, como el glorificado, pero lo llegué a deshumanizar. Y ese fue un error, porque Cristo era totalmente humano. Entonces fue cuando conocí una teología que se desarrolla bajo ese contexto, de que Él entiende al ser humano y se conoce como la doctrina de la solidaridad, y Él se asemeja al ser humano, entiende tu dolor, entiende tu aflicción, entiende tu angustia, entiende todo lo que padeces como ser humano. Y lo podemos ver desde su nacimiento en un pesebre. Él no fue recibido en nuestro contexto, no fue recibido en el IMSS, que es el peor lugar. No fue recibido en el IMSS, fue recibido afuera, ¿no? Afuera del IMSS, donde están cerca de los botes de basura, ahí dio a luz María. Fíjate qué ejemplo. Y ya cuando alguien lo contextualiza, la gente dice, ay, no, qué feo. Pero cuando se imaginan el pesebre, pues lo ven bonito. Se lo imaginan el nacimiento, pero no, imagínense un bote de basura ahí, porque era un lugar donde las vacas haciendo el baño hacían sus desechos. Jesús nace, desde ahí se empieza a identificar con nosotros. Es que me va mal en el trabajo, me va mal en esto, no prospero. Acuérdate de Jesús. Eso es teología para nuestro tiempo, hermanos. Eso es teología para ahora. Y eso Fíjate, es algo... a mí me llamó mucho la atención, ahorita le decía a mi esposa, porque cuando estudias un poquito la cuestión cristológica, yo siempre he sido como decía Tomás de Aquino, ¿eh? Buscar la verdad donde sea. Entonces... no hagas eso, liberal. Entonces, no, de hecho eso lo dice Tomás de Aquino, ¿eh? Sí, claro. Yo entiendo que está dentro de la ortodoxia, hermano, no te preocupes. Y luego me ponía otra vez a reflexionar y obviamente vas estudiando un poquito y dices, ¿qué puedo saber de Jesús? Y realmente te das cuenta que realmente no puedes saber nada que no esté dentro de la fe. O sea, históricamente solamente tenemos, así exactamente, aunque mucha gente habla del método histórico crítico, que realmente mucha gente, ya los actuales lo han abandonado, porque no puede, sí, ya no puedes separar al Jesús de la fe del Jesús histórico, o sea, están ahí, están impregnados, ¿verdad? Entonces, yo en cierta manera me decepcioné, en cierta manera, porque dice, ay, bueno, la Biblia en cierta manera no puedo tener acceso a la verdad como tal, y ahí es cuando yo voy, en cierta manera,
al acceso a la mística, Exacto. porque digo, bueno, Dios, si no puedo conocerte directamente en esta palabra, o sea, porque la idolatras, al final de cuentas, la estás transformando, pero puedes tener acceso por medio de la fe, por medio del conocimiento que Dios te da, a ese Cristo verdadero que se revela en nuestro corazón. Claro. Que eso me encanta de Wesley, porque al final de cuentas, obviamente pone la Biblia, la tradición y la razón, pero no olvida la experiencia como una parte integral de la teología del ser humano. Amén a eso. Y estoy de acuerdo, porque Lutero estaría de acuerdo. Calvino, no lo Tal sé, vez no, no. no lo conocemos tan personalmente porque Calvino fue sistemático y nunca dejó cosas de su corazón, como fue el caso de Lutero, Así. ¿verdad? Pero Lutero y Wesley estarían de acuerdo. Como diría Lutero de Agustín, era un teólogo de la pasión, de la experiencia, su manera de hablar, lo que decía, se identificaba. Agustín le escribe sus confesiones, escribe lo de él, escribe Que es sus la primera autobiografía de la historia, ¿eh? sí, Estoy de primero acuerdo. escribe sus sentimientos, escribe sus emociones, cómo conoció a Dios, cómo lo experimentó, cosa que nosotros, yo estoy seguro que muchos de los que están aquí conectados en el vivo podrían decir, yo estoy de acuerdo porque yo experimenté a Dios una noche, el día miércoles, a las 10 de la noche, estaba yo sentado en un parque cuando se me acercó una persona y me empezó a hablar de Jesús, yo estaba crudo. Bueno, esas son las experiencias de algunos, ¿no? Que las he escuchado. Pero bueno, ¿qué te parece si vemos algunos comentarios para ver qué nos dicen? Igual para saludarlos, aprovechar aquí dice Rafael, ¿qué ondas? Y aquí se encuentra un estimado compañero Israel Alejandro, dice un saludo a su arzobispo, así ya me dice él. Saludos a Luciano González, saludos hermanos. Aquí tenemos también a Samur Quintanilla, firme aquí desde Bolivia. Alto tema, muy bueno, dice. Tenemos al estimado Esteban, dice que no se perdería este crossover donde metodismo pentecostal y muertos al pecado estarían juntos. Tenemos también al famoso la familia Chacón, la teología, el discurso viejo, siempre nuevo. Lo mismo pero revuelto, siempre será eso, ¿no? ¿Por qué se llama café teológico y por qué no cerveza teológica? Entrada en un tono deben hablar mejor. Porque hay cuestiones sociológicas de contextos que no nos permiten realizar un evento así. Aquí saludos. Entonces, ¿qué es ser teólogo? Dice Susi Martínez. No sé si quieres contestar esta pregunta, a lo que hemos dialogado, que bueno, te podemos decir, hay diferentes tipos de teólogo, ¿no? ¿Cómo lo puedes resumir así de manera sencilla? Bueno, yo creo que de una manera muy sencilla, un teólogo es que hace teología. Algunas pueden ser de manera lógica, formal, o pueden hacer desde la experiencia o los comentarios. O algunos pueden hacer teología desde su misma vida, ¿eh? Y esa sería la diferencia, ¿no? Agustín hizo teología desde su misma vida, y de hecho es la crítica, me platicaba con un ortodoxo, me decía, es que mira, en cuestión del pecado original, porque ya ves que ellos quedan en el pecado ancestral, él me decía, lo que Haciendo pasa pecado es central. que eso fue basado en la experiencia de que el pecado lo llega a ver tan profundo Agustín porque él anduvo en lo peor, en fornicación, en avaricia, en orgullo, en vanidad, y eso le lleva a él a desarrollar lo que es el pecado original, según dice él, ¿verdad? Yo sí creo en la doctrina del pecado original, obviamente, soy occidental, pero lo que él argumentaba era que era bajo su contexto, bajo su idea, y tanto fue así que él llega a declarar que aún las relaciones sexuales maritales son pecado. ¿Por qué? Porque él ya tenía así como que ese choque, ¿no? De su experiencia como ser humano. Entonces, bueno, aquí dice Job Santos, saludos cracks, y dice el buen Esteban, hoy en día el tema de lo místico crea cierto temor en muchos sectores reformados, por la mala concepción de la misma, pero es innegable que aún Calvino y entre otros reformadores no descartaron todo. Definitivamente no, ellos eran más, tienen más parecido a la iglesia católica que muchos de ahora. Me parece curioso, dice Manuel, que la relación de humanismo siempre es la mística, aunque los tiempos de Tomás Aquino, mientras que el aristotelismo se ponía frente a la resistencia mística, ¿era la mística, supongo? Bueno, creo que ahí
Dice, aún el surgimiento del pentecostalismo como movimiento místico en un sentido a los liberales de su época. También, de hecho, fue un movimiento respuesta al enfriamiento de muchas iglesias. De hecho, JR dice bastante, de hecho, luego te vamos a encontrar tu muletilla, luego se la buscamos ahí. Ok, dice puras falacias. Diego, saludos desde Colombia, saludos. Y dice Rafael Stringler, el arminianismo clásico o reformado enseña que la gracia previniente es una regeneración previa a la fe, como el calvinismo, pero solo es que, pero solo que resistible. Lo ven como convicción de pecado por el Espíritu Santo mediante y solo mediante la predicación del Evangelio. Pues fíjate que es curioso, ese dato me parece que, bueno, yo no tengo entendido que no lo ven como la regeneración antes, yo veo que ellos ven la fe y después la regeneración, pero bueno, igual voy a indagar un poco más respecto al comentario de aquí de Rafael. Bueno, este ya lo habíamos visto. Y dice Rafael, por tanto, Arminio, como los remonstrantes hubieran mandado por un tubo a Wesley, porque están más identificados al calvinismo y la teología reformada. Wesley se influenció por los padres de Oriente, lo que habías comentado. Y último comentario, el estimado Anthony. Hola hermanos, Dios los bendiga, Dios los siga bendiciendo. Pues bueno, Chuy, no sé si quieras comentar algo, continuar la plática o ya te quieres dormir. Yo como buen señor ya me voy a dormir. Yo creo que nada más como comentario, hay que ver siempre la cuestión del contexto histórico y no dejarnos llevar por los personajes o dejarnos apantallar, porque muchos, Calvino, casi ponen la letra de Calvino como si fuera palabra de Dios, ¿verdad? Exacto. Cuando es un hombre que tiene muchísimos defectos. También Lutero, también, obviamente entendemos las concepciones, y también como Wesley, o sea, yo también tendría que hablar directamente de mi denominación. El otro estaba comentando ahí, estábamos diciendo acerca de Wesley, que decía que no tome sus consejos matrimoniales, son pésimos, ¿no? No sé de quién leí, creo que hay un comentario de Luis Jovel, me parece, decía que aún metodistas decían, es que Wesley no lo tomes en cuenta para cuestiones Matrimoniales, no, no, matrimoniales. no, no. Luego publiqué algo de Calvino en la página y me dice, no, es que él no lo puso en por hecho, porque hablaba del amor, que corregir con amor y todo eso. Y bueno, es que hay muchísimos libros que hablan de Calvino bien, pero también dicen sus verdades y eso es lo que a la gente no nos gusta. Acuérdense de la Biblia, lo que hablaba con un hermano. La Biblia es uno de los libros que conozco que no esconde los pecados de Pablo, que no esconde los pecados de Pedro. Pedro maldijo al Señor, maldijo su nombre. David cometió adulterio. Pablo era un No, no, orgulloso. O sea, no, pues no, es como decir, ay, bueno, no voy a tomar la teología de Calvino por lo que hizo. Bueno, pues no tome la de David, digo, no tomes la David de hizo. ninguno. O sea, si no vas a hacer caso a ningún hombre, porque no es hombre, se equivoca. Mira, es lo que yo pensaba. ¿Por qué está la iglesia si somos pecadores? Decía un exponente. ¿Por qué está la iglesia si somos pecadores? Si yo fallo, si él falla, si el que está aquí falla, y yo enseño algo de moral que yo no cumplo, la iglesia está precisamente para refrenar todo eso y ponernos en orden, porque imagínate si no hubiera ese refreno y orden por medio de la predicación o por medio de la liturgia, seríamos seres humanos desencadenados. Por eso la religión, juntamente con la política y el Estado y las leyes, nos llevan a una corrección de nuestra calidad moral, basado aún en el pensamiento de Occidente, que viene siendo la Sagrada Escritura, ¿no? Yo creo que en cierta manera, a lo mejor voy a meter aquí un poquito de fuego en tu página, pero no es la intención. Dale, dale, Eh, dale. por ejemplo, ahorita el caso de Revi Zacarías, digo, ahorita que está en boga esa situación, Claro. y hablaron un artículo, no me acuerdo en qué página, y sí es cierto, yo le doy un poquito de, de acierto, pero obviamente no todo. Y digo, bueno, y Ravi, o Ravi, no sé cómo se pronuncia, ahí estoy, ahí Rabies. corrijan. O sea, aquí iglesia le daba cuentas. Nunca habló de su iglesia. Eso es feo.
O sea, Necesitamos ¿quién está? corrección. O sea, al final de Necesitamos cuentas, ¿no? corrección. O sea, por ejemplo, tanto tú como yo, o sea, yo tengo que darle cuentas a mi iglesia. Yo soy miembro de una iglesia y obviamente hay una junta de administradores, hay un pastor que están encima de mi vida, o sea, al final de cuentas. Claro. O sea, no, es que el problema de aquí, muchas cuestiones de Facebook, es que son jinetes, o sea, jinetes solitarios o llaneros solitarios que caminan pensando que van a hacer una revolución en las cuestiones de las redes sociales Claro. y ni siquiera se congregan. Y No, hablando de esto, no tienen una... yo cuando empecé a hacer esta página de Muertos al Pecado, bueno, la hice antes de que regresara a la iglesia donde estoy, que ya tengo unos años ahí. Yo le comenté a mi pastor, oye, puedo seguir haciendo esto, puedo seguir haciendo audios, son netamente informativos, doy opiniones. Obviamente en las redes sociales a veces hay opiniones que no le va a gustar a la gente, por más prudente que seas. Dice, bueno, mientras no haya conflicto, pues adelante. O sea, hay permiso de un pastor, de un líder, de un obispo. Necesitamos tener una sujeción moral, ética a la iglesia. La iglesia fue como ese instructor. Aún yo estoy muy de acuerdo con Calvino con los 3 usos de la ley. Se me parece excelente. Oye, pero si esta persona no ha sido regenerada, bueno, las reglas del cristianismo van a moldear su moral y eso nos va a llevar a un beneficio moral y ético de que esa persona no haga daño a su prójimo. Entonces, necesitamos a la comunidad eclesiástica, necesitamos a los hermanos, necesitamos nuestras iglesias, no podemos vivir solos, ¿verdad? Pues bueno, Jesús, yo creo que aquí le Entonces, dejamos. No sé si quieres decir algo. bueno, un saludo a toda la gente, Dios les bendiga, busquen pues todas las fuentes que estamos leyendo, no crean todo lo que digamos, sino que también investiguen ustedes, y sean juiciosos y sean críticos, ¿da? O sea, No sé si siempre al quieres final de dar cuentas, las fuentes de lo que leíste, Jesús, para igual que si la gente quiere corroborar. lo voy a poner en los comentarios, pero sí rápidamente es Wesley y la Reforma Protestante de Justo L. González, y la editorial es de la Iglesia Metodista Unida de Estados Unidos. Bueno, yo me basé en el libro que comentaba de Juan Calvino, el Reformador de Ginebra, de Giorgio Tour, de Editorial CLIE, y también del libro de la historia del pensamiento cristiano de Justo L. González, Historia del cristianismo de Justo L. González, y respecto a la mística, se me olvidó el nombre de este teólogo, está un poquito complicado, pero igual luego se los pongo ahí en los comentarios. También del profesor Dr. Hans Martin Barth de la Universidad de Marburg. O sea que estamos hablando con base a algo, ¿verdad? Pero bueno, esto sería todo por mi parte, pero bueno, aquí un comentario de Rafael, vamos a leerlo antes de que te duermas, Jesús. Dice, para la gracia preveniente reformada, lee el libro de Gracia y Fe y libro de Dios de Robert Picirilli. Bueno, Algo muy bueno. lo Eso voy a es leer muy... para confirmar, supongo que el dato que comentaste lo voy a confirmar porque si me quedé así de será o no será, igual aceptaré la corrección si es así. Pero bueno, pues te agradezco, Jesús, gracias por el aporte que haces aquí a la página, pues ya tenemos varios vivos que hemos hecho juntos, esperamos que en otra oportunidad podamos hacer más. Y bueno, les agradezco a los que estuvieron presentes aquí en el Café Teológico. Para el próximo viernes, probablemente hablemos un poco de la teología de la liberación, que creo que es un tema que ganó ahí en la comunidad de YouTube. Pero bueno, ya Es un tema veremos. candente. Vamos a ver si lo hablamos. Igual me gustaría, igual si quisieras, Jesús, si tienes tiempo, pues también me gustaría que te añadieras, pero ya lo veremos. ¿Sale? Bueno, Dios los bendiga, muchas gracias y que Dios pues lo siga bendiciendo. Hasta luego.